Amigos de Primera Página, en esta parte del programa tenemos el honor de conversar con Solen Hogenstein, directora de cine y directora del Trasnocho Cultural. Pues a propósito de esta regulación del Ministerio de Energía Eléctrica que sugiere que los horarios sean reducidos y de 7 a 3 y de 1 a 3 y de 7 a 9 pues se autogenere energía eléctrica en los centros comerciales. Bienvenida a Primera Página. Muchas gracias por esta entrevista. El problema principal, sin duda alguna, son justamente esos horarios. Uno se pregunta cómo uno puede atraer a un público a ver cine, a ver teatro, si no puede operar entre las 7 y las 9. Pongamos el ciudadano común, sale de su oficina 5, 5 y media, 6, se tiene que movilizar en una ciudad llena de tráfico y va a un centro comercial que en realidad se ha convertido en las plazas de hoy en día, porque la inseguridad ya no nos permite transitar y movernos como peatones normales por nuestras calles, nuestras avenidas y nuestras plazas. Entonces los centros comerciales se han convertido en el refugio, en el lugar de encuentro, en lo que yo llamaría el ágora de la polis, o sea, es el lugar donde el ciudadano puede reencontrarse en sus momentos de ocio. Señora Solven, quería preguntarle en qué momento fueron ustedes informados de esta medida. El viernes antes de carnavales, entonces tienes un fin de semana, lunes y martes de carnaval, en los cuales no hay posibilidad de, por ejemplo, citar a un ingeniero eléctrico para que mida cuál es nuestro gasto de energía y podamos ver qué medidas podemos tomar porque entendemos que hay una emergencia eléctrica y queremos colaborar, pero no queremos morir en ese intento. Ese es el problema. Y si pensamos en el número de espectadores que, por ejemplo, van en promedio a un lugar como ese, unos 7.300 a la semana, ¿y qué pasa con esa gente? ¿Dónde, o sea, nos vamos a encerrar cada vez más detrás de rejas, nosotros los ciudadanos, en lugar de aquello que nos amenaza? ¿Qué pasó con nuestros derechos a formarnos, a cultivarnos, a entretenernos, a sentir alegría por algo que Estamos hablando de cómo esta medida vemos? afecta al público, pero ¿cómo afecta a los trabajadores? ¿Cuántos trabajadores tiene el trasnocho cultural? ¿Y de qué manera pues esta reducción de horarios, si no pueden autoabastecerse, afecta al empleo en el trasnocho cultural? Son entre unas 200 y 250 personas de empleo directo. Y indirectos son mucho más. Pensemos en los restaurantes y de todo lo que Claro. debe ser proveído en una tienda de discos, en una librería, en una sala de exposiciones, que además del personal fijo necesita de expertos y de personas muy especializadas que son las que traen su servicio foráneamente. A mí me parece que sí hay que ver en primer lugar el derecho del ciudadano y darle la oportunidad a cada uno de estos centros culturales o de teatro o de cines de arte y ensayo que operan y de los cines comerciales que operan en centros comerciales de hacer propuestas de ahorro de energía. Precisamente sobre el impacto de esta medida habló el ministro Luis Mota Domínguez. Vamos a escucharlo. Desafiante reto al Cuando ellos proponen de 12 a 7 de la noche, ellos son los que están en este caso, entre comillas, perjudicando a los horarios de los cines, porque ellos son los que están diciendo vamos a tratar hasta las 7 de la noche. Entonces, ahora aparece una nueva corriente, que es la parte de teatro y cine, que dice que le están perjudicando la función. Pues si ellos no van a generar o autogenerar entre 7 a 9, además de recibir la sanción que está establecida en la ley, pues los usuarios irán, migrarán a aquellos centros comerciales donde sí los hay. El público no se ve afectado y es que ustedes generen su propia energía. ¿Es posible esto, por lo menos en el Trasnocho Cultural, que es donde usted es directora? Nosotros somos una fundación sin fines de lucro que se autosustenta gracias al público. Yo le pregunto al ministro, ¿dónde están las divisas preferenciales para comprar esas costosísimas plantas generadoras de energía que él nos propone?
¿Dónde está la fabricación de esas plantas en Venezuela? ¿Qué previsiones ha tomado él como ministro ante esta crisis eléctrica? ¿Por qué no nos informan como ciudadanos que hacemos vida en una ciudad como Caracas? Porque Caracas es el último eslabón. Sí, es a Los nivel cortes nacional. eléctricos llevan años en el interior del país y a nosotros se nos ha salvaguardado porque somos la capital, pues el racionamiento llegó a Caracas. ¿Qué previsiones ha tomado el Estado? Pero estoy hablando de planes concretos, de medidas, de cifras, de cómo van a paliar en el futuro, porque esta es una desgracia anunciada. Esto no es nada, el fenómeno del Niño golpea a otros países y otros países han tomado las medidas necesarias. Él también aseguró en esta entrevista que el público entre 1 y 3 y 5 y 7 puede irse a los centros comerciales que sí tienen la posibilidad de autoabastecerse. ¿Cree usted que esa es la solución? Para una institución como el Trasnocho Cultural, que está en un sótano de un centro comercial que tiene cierta edad, que está muy bien mantenido y que tiene una programación estrictamente cultural, porque lo que se muestra en nuestras salas de cine es cine independiente de todas partes del mundo, ni tiene otro lugar esa oferta, ni nosotros tenemos una alternativa ante esta situación. Nosotros queremos proponer ahorro eléctrico en otro horario, en otra área. Precisamente vamos a conversar sobre esto. ¿Cuál es su propuesta? Pues la presidenta o la directora de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, ellos proponen que el horario sea corrido de 12 a 7 de la noche. ¿Este horario a ustedes les conviene? Porque entiendo que la mayor cantidad de salas de teatro, pues las obras comienzan mucho después. Ese es un grave problema. Hasta las 7 de la noche está bien para tiendas. Las tiendas pueden cerrar a las 7, pero el espectáculo no. Póngase que usted trabaja en una oficina o en un banco, sale a las 5. ¿Cómo voy yo a programar de 5 a 7? Además es una sola función. Después de las 9, la delincuencia en las calles no permite que yo programe. Justamente entre 7 y 9 es nuestro pico de actividad. En el ámbito del teatro, que le da trabajo a los actores venezolanos, a los técnicos venezolanos, a los creativos venezolanos, y en el cine, porque ese es el horario en el cual el público está libre para poder apreciar una película. ¿Usted se ha reunido con los directores de otras salas de teatro? ¿Qué propuesta tienen ustedes? Nosotros no nos hemos reunido aún. Hay una reunión pronto porque esto nos tomó a todos por sorpresa y estaban en medio los carnavales, que es otra cosa que uno se pregunta, ¿cuál es la idea? Confinarnos a nuestros hogares, hacer de nosotros una ciudad gris, una ciudad fantasma después de las 7 de la noche, ya lo somos después de las 9. ¿Cuál es la idea detrás de esto? En búsqueda de soluciones que deben tomarse consensuadamente, pienso yo, porque esta es una democracia participativa. Personas del mundo del espectáculo han colocado en las redes sociales el mensaje no al cierre masivo de teatros y cines de Caracas. ¿Cuál cree usted que puede ser el alcance de esta campaña? Yo creo que el apoyo de los medios ha sido enorme. Agradecemos eso muchísimo. Y yo creo que los ciudadanos que tienen derecho al entretenimiento, tienen derecho a escapar de esta realidad tan aciaga de desabastecimiento, de inflación, de inseguridad, de falta de agua, de falta ahora de luz, para, caramba, tener un equilibrio en sus vidas y poder llenar el tanque espiritual con otra información, con otras vivencias. Yo creo que nosotros somos en realidad una válvula para muchas presiones y yo creo que es muy conveniente mantener esa válvula abierta. El mantenimiento de un espacio cultural como lo es el Trasnocho depende en gran medida, y si no, corríjame, del ingreso que ustedes obtienen pues por las entradas de cine y de teatro. ¿De qué manera puede verse afectado el buen servicio que prestan al público si este ingreso pues disminuye?
No, es que no se va a ver afectado el servicio. Si nosotros tenemos que cerrar entre 7 y 9 de la noche, yo puedo bajar la Santa María. Es tan simple como eso. El trasnocho cultural vive de sus salas de cine y sus salas de teatro. Ese es el gran foco de atracción, aparte de que tenemos magníficas otras instalaciones. Pero para el trasnocho significa yo diría, es un juicio a la condena total. No tengo otra posibilidad. Buscaré patrocinantes para comprar los enormes generadores que hacen falta. El trasnocho vive exclusivamente de los ingresos del público. En esa taquilla, ¿verdad?, donde se vende cada boleto, ese dinero es inmediatamente reciclado, se le da a la mitad a los productores, va a los distribuidores de cine, a los empleados. El trasnocho es una asociación sin fines de lucro. Es decir, yo no tengo ningún tipo de respaldo o colchón. Si el Estado me ayuda a adquirir plantas, maravilloso. Y sobre todo divisas que me permitan adquirir esas plantas. Actualmente, ¿cómo está funcionando el trasnocho cultural? ¿Ayer acataron la medida? Nosotros la acatamos en parte, pero no cerramos totalmente entre las 7 y las 9, porque el tiempo no nos ha dado, por ejemplo, de medir. Nosotros estamos por debajo o por encima de 100 kVA, que es el límite que ha trazado el Estado si uno debe o no debe acatar esa medida. Hoy están haciendo los estudios en las centrales eléctricas para ver cuánto del consumo corresponde al trasnocho cultural. Ya para finalizar esta conversación, pues debo darle paso a los tweets y que sea el público quien interactúe con usted. Quería preguntarle cuáles son las próximas medidas que van a tomar. ¿Se van a reunir los directores de los espacios culturales para hacer una propuesta? Vamos sobre todo a tratar de tener cifras concretas. A mí no me sirve de nada hablar en el aire. Yo quiero saber cuál es mi consumo. Y sí hemos hecho un estudio en el trasnocho en qué áreas nosotros podemos ahorrar electricidad. Por ejemplo, cerrando en las mañanas todas las actividades, abriendo a partir de las 2 de la tarde. Y queremos tener la oportunidad de negociar con el ministro o con quien él designe del área eléctrica para llegar a un convenimiento que no signifique la condena y la muerte de un centro cultural como el trasnocho. Mi compañero Gabriel López está manejando el Twitter ahorita y tiene varias preguntas para usted. Efectivamente, Beatriz, señora Solvay, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy acá en Primera Página. Iniciamos el recorrido por los comentarios de la audiencia. @RoqueJuanPeñalver le pregunta, con los teatros de los malls que no podrán trabajar por la dieta, ¿de qué vivirán los actores si solo se hace una novela al año en Venezuela? Eso yo pienso que es un reflejo fiel de lo que está pasando en nuestro país en general. El teatro se convirtió en el refugio de todos esos actores que antes trabajaban en televisión. Venezuela dictó pauta en el mundo entero con la producción de sus telenovelas, no solo por los temas, no solo por lo avanzadas que eran, sino sobre todo por los bajos costos de producción. Y ahorita dictamos pauta en el teatro, porque nosotros no mostramos una obra por noche como hacen en los teatros del mundo. Nosotros mostramos hasta 3 obras entre la tarde y la noche. ¿Por qué? Porque debemos reciclar continuamente las funciones para poder mantener la operación de los teatros. @Oliver Andrés FZ le pregunta, ¿qué va a pasar con el cine y el teatro? Los excluyen de todos los horarios. Bueno, el problema por eso debe ser renegociado con las autoridades, porque uno no puede dejar a una población sin el derecho a recrearse, a divertirse, a formarse, a educarse, a cultivarse. Es nuestro derecho. Y por ello las órdenes, no en la polis, ¿verdad? Los ciudadanos tenemos derecho, los ciudadanos también tenemos voz.
y en la medida en la que tenemos voz, debemos hablar con las autoridades competentes y ofrecerles alternativas, cosa que queremos hacer.